La guerra entre el vestuario y el staff del FC Barcelona ha estallado. ¿Qué le pasa al equipo lejos del Camp Nou? Creo que para algo están los entrenadores, para analizar esa clase de situaciones. Un mensaje directo a Quique Setién y Eder Sarabia. Para algo están los entrenadores. La fractura se hizo más que evidente en las dos pausas de hidratación. Esta es la primera. Fíjense en Quique Setién. Ahí, en medio de sus jugadores sin saber muy bien qué hacer. Dando vueltas pensativo. Leo, en el otro extremo del corrillo, también a su bola. Finalmente, Quique decide unirse al grupito en el que Sarabia daba instrucciones a Rakitic. Pero observen bien la reacción del croata con sus técnicos. Al final, Quique se queda dando órdenes al chaval de 17 años Ansu Fati. Vayamos ahora a la segunda pausa de hidratación. Aquí, la ruptura es más evidente. Fíjense cómo Eder Sarabia se dirige a decir algo a Leo Messi y este murmura algo ininteligible y le da la espalda mientras se aleja y le deja con la palabra en la boca. Leo vuelve después a dejar la botella y Sarabia intenta otra vez sin éxito hablar con él. Esta es la cara que se le queda a Quique Setién cuando ve toda esta escena. Veámoslo ahora en plano cenital. En cuanto Sarabia se acerca al argentino, este le da la espalda y le deja plantado. Por parte del técnico, también se evidencian grietas con la plantilla. Dejó sentados de inicio en el banquillo a Griezmann y Artur. Del francés dijo después en rueda de prensa: No me fijo si los fichajes son caros o baratos. Son decisiones técnicas, no son caprichosas y que uno las toma en conciencia creyendo que es lo mejor para el equipo. Y quitó a dos pesos pesados como Luis Suárez y Jordi Alba, que se quedaron con esta cara de pocos amigos en la grada. La puntilla fue sacar 5 minutos a Artur, que ya lo tenía hecho con la Juve, y que observen cómo noneaba cuando le dijeron que entraría a jugar. La guerra ha estallado y la ruptura entre la plantilla y el cuerpo técnico es más evidente que nunca. Lo que acaban de ver en pantalla, que espero yo que no haya ningún problema con el tema de los derechos de autor, porque más que nada lo que quiero mostrar es ese clip. Pues bueno, lo que acaban de ver es básicamente un pequeño clip de un partido donde jugaba el Celta de Vigo contra el Barcelona de visita en Vigo durante la temporada 2019-2020. Hace cosa de cuestión de poco más de un año y medio más o menos. Donde básicamente podemos ver tanto a Messi, tanto a Luis Suárez, tanto a Rakitic, tanto a Artur y Jordi Alba, pues mostrar ciertas actitudes raras realmente. Quiero ejemplificar este clip utilizándolo más que nada ejemplificándolo y por supuesto demostrando que más que nada lo que por lo menos para mí puede ser peligrosamente un jugador tipo parásito, que se escucha un poquito feo, pero realmente son porque yo los he por lo menos bautizado así, porque son jugadores peligrosos que muchas veces destruyen rachas, hegemonías, buenos ciclos ganadores, etcétera. ¿Qué es un jugador tipo parásito? Bueno, un jugador así básicamente es un jugador que, como lo dice la miniatura, tiene patrones de conducta raros, problemas de jerarquía, es decir, que quiere mandar a él, falta de profesionalidad, están enviciados a una mala línea de trabajo, son jugadores caprichosos, mimados y que muchas veces llegan a intoxicar el vestuario. Bueno, si yo tuviese que mencionar el ejemplo más claro de esto en el Barça, que no solo es el Barça, sino que en general en todo el fútbol hemos visto muchas veces este tipo de cuestiones, pues así. En general lo hemos visto varias veces. Sin embargo, lo que yo destacaría más el del Barça, porque soy del Barça, sino que también por el hecho de que, pues bueno, yo creo que es uno de los peores vestuarios, o de una de las guerras vestuario cuerpo técnico que yo he llegado a ver en toda mi vida. El tema con la guerra del vestuario, pues bueno, todo este tipo de jugadores llegan a mostrar, los jugadores tipo parásitos suelen llegar a mostrar lo que muchas veces son estos patrones de conducta raros, como por ejemplo lo que es lo que podemos ver ahí. Rakitic no obedece, es decir, tiene falta de, en este caso, de jerarquía, de que entonces puede llegar a querer mandar él, que no obedece al entrenador. Messi ya lo vimos que directamente como se pasa de Sarabia que era el segundo entrenador de Quique Setién, en este caso lo abre completamente.
Otro tipo de cuestiones como estas es que son jugadores que suelen estar enviciados a una mala línea de trabajo, porque creo que es un poco conocido que con Valverde realmente había un déficit de entrenamiento, es decir, se entrenaba poco, durante poco tiempo, en pocos días, y cuando se entrenaba se hacía un ritmo flojito. Sin embargo, lo que yo quiero ir con todo esto es que este tipo de cuestiones, cuando las estamos viendo, a mí no me queda ninguna duda de que siempre la gente, al ver este tipo de cuestiones, a veces por muy grave que sea, siempre se suelen poner del lado de los jugadores. No se suelen poner del lado de la directiva, del cuerpo técnico, de dirección deportiva y todo este tipo de cuestiones que realmente es la gente que se pone, realmente es la gente que dirige el club y por supuesto que interpone más que nada al club y sus intereses por encima de absolutamente todos los jugadores y absolutamente todos. Esta clase de cuestiones, pues yo diría que más que nada son cosas peligrosas, pero en realidad lo que puede llegar a hacer toda esta clase de cosas es que son jugadores que cuando tú ves este tipo de cosas, cuando tú notas esta clase de cosas, estos patrones de conducta, son cosas que tienes que solucionar ya. Y cuando tienes que ver cuando ves este tipo de cuestiones, son cosas que, sea el jugador que seas, se tiene que hacer una especie de limpia. Sin embargo, si la limpia es muy profunda y se tiene que sacar a varios jugadores, pues esto causa un problema realmente, porque si estás en un proyecto, pseudo proyecto, como se quiera ver, lo que tú quieras, pues se va a tener que hacer una especie de transición de golpe. Es decir, no se va a poder hacer una especie de transición de proyecto de golpe. Se va a tener que hacer una transición de golpe cuando en realidad lo más aconsejable, y no solo lo más aconsejable, sino que en general siempre yo creo que es bueno hacer en este caso estas cuestiones de transición pues poco a poco, con calma. Es decir, tal vez nuevos fichajes que se vayan incorporando poco a poco, que tal vez jugadores de la cantera que vayan tomando confianza y poco a poco vayan incorporándose. Sin embargo, se va a tener que hacer un cambio de golpe, y en este caso, dependiendo de qué tan bien o mal se trabaje, se podría llegar a tener bastante inestabilidad. Pero bueno, el asunto con todo esto es que cuando surgen esta clase de cosas, por supuesto que se tiene que tener cuidado. Sin embargo, lamentablemente la gente siempre se suele poner del lado de los jugadores. Insisto, si yo tuviese que mencionar aparte a la gente, por ejemplo, del reciente clip, también yo mostraría a mucha gente que, por ejemplo, es como por ejemplo lo puede ser Neymar, generalmente los brasileños, lamentablemente, como lo podría llegar a ser Neymar, por ejemplo, como lo podría llegar a ser en su momento Rivaldo, como lo fue en su momento Ronaldinho, como lo fue en su momento, yo diría que incluso hasta, ¿cómo se llama el jugador? Incluso hasta Romario. Yo lo diría como lamentablemente muchísimos jugadores brasileños, incluso Roberto Carlos. Sin embargo, toda esta clase de jugadores son jugadores, por supuesto, de un gran talento, pero con problemas de jerarquía, de profesionalidad, jugadores que presentan conductas tipo parásito. Y cuando estas clases de jugadores que no obedecen, aunque realmente no están dedicándose al 100%, tanto en cuanto a dedicación ni cuanto a esfuerzo, realmente, más que nada porque simplemente no quieren y presentan este tipo de cuestiones, se tiene que, insisto, hacer limpia. Pero, insisto, a pesar de que es difícil realmente hacer este tipo de cuestiones, y no solo es difícil, sino que tomando en cuenta que la gente se te va a echar encima y posiblemente que se va a hacer un escándalo, es el doble de difícil. En general, yo soy de los que piensa que tanto los entrenadores como los clubes actualmente han perdido bastante autoridad, o por lo menos, por supuesto que se ha hecho una especie de contraste, porque los clubes que más ganan, y en este caso los que yo considero los mejores 5 equipos del mundo, que ya dije yo que para mí son el Ajax, el Manchester City, el Liverpool, el Chelsea y el Bayern Múnich, pues son equipos que por supuesto demuestran que el tener proyecto, el tener orden de jerarquías, un vestuario sano y que todos vayan a una con el entrenador es por supuesto demasiado pues importante. Sin embargo,
se ha ido perdiendo tanto, ha ido cada entrenador y cada equipo perdiendo más autoridad. Y debido a eso, que al mismo tiempo pierde autoridad, pero se hace más necesario para poder ganar, pues se hace una especie de contraste un poquito interesante, y en este caso un caso bastante curioso. En general, los jugadores pues con esta clase de problemas son jugadores que lamentablemente son desaprovechados, debido a que sí, cuentan con un gran talento técnico, son jugadores maravillosos. Sin embargo, insisto, debido a todos estos problemas que suelen presentar esta clase de... Los problemas que suelen presentar esta clase de jugadores, pues lamentablemente hace que sean bastante desaprovechados, como lo hemos visto con Neymar. Básicamente 2 años, la 14-15 y la 15-16 en la élite, y antes con el Tata Martino no daba realmente el 100%, no explotaba más que nada su potencial, y después en el PSG pues ya hemos visto su debacle futbolística, que incluso, insisto, ya piensa en el retiro. Esta clase de cuestiones, claro que son, pues claro, peligrosas, pero el tema de estos jugadores se tiene que tener mucho cuidado incluso cuando se les ficha. ¿Por qué? Porque si uno ficha a un jugador y no ha puesto atención tal vez en sus patrones de conducta, en cómo lleva el ser jugador día a día, y si realmente es alguien muy profesional o básicamente tiene esta clase de problemas, pues evidentemente es algo que pues puede llegar a ser un problema, ¿no? Porque no solo puede intoxicar vestuario y por supuesto de esta manera destruir rachas ganadoras, y no solo rachas ganadoras, sino que puede llegar a destruir lo que realmente puede ser muchas veces esta clase de proyectos como los del Ajax, el City, etcétera. Son cosas que se pueden llegar a echar a perder, pero no solo es esto, sino que esta clase de jugadores, sí, que generalmente, yo insisto, también son fiesteros, y como los brasileños y tal, pues también puede afectar físicamente por el hecho de que los jugadores se tienen que cuidar. Es verdad que los jugadores son humanos y tienen que poder hacer y están en su derecho. Sin embargo, si estamos hablando de deportistas, la cosa es un poco diferente, porque al deportista se le paga para que dé el 100%, y eso para la hora a la que se le ficha a un jugador, para que dé de sí mismo absolutamente todo el rendimiento posible. ¿Sí me explico? Pero si un jugador tiene este tipo de cuestiones, que no se cuida físicamente, y más aparte el jugador deportista pues vive de su físico, y no solo esto, sino que va a intoxicar el vestuario, va a afectar en la línea de trabajo, va a dar mal ejemplo, y por supuesto estas estrellas que pueden llegar a ser pesadas, o sea como sea, pues pueden llegar a dar una especie de mal ejemplo, debido a que no son líderes específicamente, pero son figuras, y las figuras siempre tienen ese ojo. Si afectan de esta manera, por ejemplo, la cantera, no son jugadores jóvenes que son muy profesionales, pero pueden llegar a ser influenciados por esto. Evidentemente es algo con lo que se tiene que tener cuidado, como en su momento lo hizo Guardiola con Ronaldinho y Messi, que en este caso Guardiola echó a Ronaldinho y a Deco, porque el propio Eto'o lo decía, Ronaldinho y Deco llegaban borrachos a los entrenamientos. Y tomando en cuenta que tienes a Messi, un jugador que bastante joven, que en ese entonces era un adolescente, que apenas va para arriba, y que es un jugador que puede explotar en la élite, pues evidentemente pues es algo que le puede llegar a afectar, puede llegar a influenciar en él, y hay que sanear vestuario. ¿Qué es lo que hizo Guardiola cuando llegó? Saneó vestuario, echó a Ronaldinho y a Deco, por eso, y a Eto'o, porque a pesar de que Eto'o es muy profesional y se toma su carrera muy en serio, tiene problemas de jerarquía, como en ese partido que no me acuerdo si era Champions, creo que era contra el Athletic, pero bueno, básicamente donde quería mandar él. Básicamente Guardiola quería que Messi jugara por un lado y Eto'o por el otro, y Eto'o quería lo contrario, y hizo lo que se le dio la gana, y cuando metieron gol realmente se lo recriminó a Guardiola y se lo dijo en la cara: te lo dije, te lo he dicho. Entonces, ¿qué es lo que hizo por ejemplo Guardiola? Llegó, echó a todos y saneó vestuario, sí, y realmente este tipo de cuestiones con los jugadores parásitos es lo que se tiene que hacer. Jugadores con problemas de profesionalidad, falta de jerarquía, que no tienen problemas de seriedad, incluso presentan patrones de conducta raros, jugadores que pueden llegar a destruir
realmente hegemonías, proyectos y que pueden afectar a la línea de trabajo, debido a que las figuras tienen pues siempre responsabilidad, y alguien con responsabilidad a este ejemplo evidentemente pues es algo un poco peligroso, por supuesto. Pero bueno, esta clase de cuestiones con estos jugadores se tiene que tener cuidado, y más que nada lo quería decir porque es algo que yo voy a repetir muchas veces en este canal con los jugadores tipo Parásito, y mi posición siempre va a ser la misma. Este canal se va a poner siempre del lado de los clubes y de los intereses, específicamente más del Barça y de la selección española. Sin embargo, este canal, a pesar de que yo tengo mis ídolos futbolísticos, que en este caso son Xavi e Iniesta, pues nunca se va a poner del lado de los jugadores. Como le decía ayer con el video de Messi, yo no soy mesista, yo soy culé, y si en algún momento un jugador así aparece, yo no voy a dudar en este caso en preferir al Barça. Porque ¿qué es lo que pasa con esto? Que los jugadores tipo Parásito, a pesar de que le den mucho al club en cuanto a talento y números, son jugadores que afectan a la línea de trabajo, y es decir, es de este caso a ganar. Es decir, afectan a la línea de trabajo del club. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que cuando se afecta de esta manera, pues afectan a los intereses del club. Es decir, si un jugador afecta a los intereses del club y al proyecto, se podría decir que es un jugador que está en contra, es un enemigo de los intereses del club, y por eso se tiene que echar. Cosa que es una cosa un poquito contradictoria, ¿no? Porque a pesar de que le dan mucho al club en cuanto a números y talento, son jugadores que afectan al club. Pero bueno, sea como sea, estos jugadores se podría que tener más que nada con el estado de rebeldía. Pero bueno, sea como sea, es lo que quería comentar con los jugadores tipo Parásito. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Adiós.